procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Bienvenidos a un tiempo de reflexión, estudio y conversación de la palabra de Dios, donde juntos buscamos su guía para vivir en su verdad. Aquí comienza Aprendiendo Juntos en Armonía. Sean todos muy bienvenidos en esta hora a su programa Aprendiendo Juntos y en Armonía. Una vez más, nos reunimos para aprender de la palabra del Señor, de este formato que hemos tomado, que no es un tipo de instituto ni nada, pero sí hemos tratado de ir paso a paso, muy lento, aprendiendo de la maravillosa palabra del Señor y cómo ésta se va desarrollando y cómo fue escrita. Hemos estado abordando un panorama general, primeramente del Antiguo Testamento, para ya introducirnos libro por libro. Y para ello, me acompaña mi querido pastor Iván Reyes. ¿Cómo está, pastor? Querido hermano Juan, qué bueno poder saludarle en esta hora. Agradecemos al Señor por tener la oportunidad de poder seguir con este nuevo formato, como usted dijo, y que tiene como prioridad sobre todas las cosas poder mostrar el plan de redención desde el principio. Ese es como el panorama doctrinal que hicimos nosotros, ese resumen que lo hicimos en dos partes, que tiene que ver con eso precisamente, con mostrar el hilo conductor de todo el Antiguo Testamento, lo que hace coherente y consistente a la palabra en todos los aspectos, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, como en el Antiguo es promesa y en el Nuevo es cumplimiento, y particularmente el cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo y su obra redentora. Así que en el Antiguo Testamento tenemos la semilla y en el Nuevo Testamento tenemos ya la planta ya completa, con todas sus expresiones, sus características y sobre todas las cosas, la evidencia de la persona de Cristo como fue prometida en el Antiguo Testamento y como es ya llevada a la evidencia práctica, al cumplimiento propiamente tal en la persona de Cristo. Así es como apunta, y veíamos esta maravillosa promesa, ¿cierto? Y cómo apunta a Cristo en el Nuevo Testamento. Oramos, pastor, para dar inicio. Nuestro Dios, te damos gracias por este tiempo que nos concedes, Señor, estos minutos de poder, Señor, conversar, de poder escudriñar tu palabra, Señor, ver lo que nos has dejado en ella, Señor, cómo podemos indagar aún más, Señor, en estos escritos maravillosos, inspirados, exhalados por ti, Señor, los cuales nos has dejado. Cuánta importancia y relevancia tienen en todo tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de Pastor Iván, Señor. Te doy gracias por él, porque sabemos que tú le usas, Señor. Sabemos que es un siervo dispuesto, Señor, a hablar, que sus labios hablen de parte tuya, Padre. Te damos gracias por su vida y por cada uno de nuestros hermanos y auditores, Señor, que están en sintonía, y también aquellos que nos están viendo ahora quizás en vivo, quizás ven después el video, Señor, que pueda ser de bendición para la vida de cada uno de ellos también, así como lo es para nosotros. Amén. Guíanos en todo tiempo, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vimos la historia como panorama general, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, la historia de esta maravillosa promesa, la promesa dada a Adán, a Eva, ¿cierto? Después vimos cómo pasó por ciertos hombres de las Escrituras, ¿cierto?, por Noé, cómo pasó Abraham, la salvación a través de José, la salvación de Egipto, cómo vimos la ley, la rebelión, la promesa a David, la infidelidad del pueblo, ¿cierto?, que una y otra vez, y nos vamos a ir dando cuenta mientras vamos escudriñando y viendo estos maravillosos libros, cómo cada vez el pueblo era más infiel. Vimos la promesa del nuevo pacto, después vimos el exilio, ¿cierto? Vimos cómo Dios, cómo se nos enseña acerca de Dios, cómo habla Cristo. Vimos también cómo están divididos, ¿cierto?, los libros, los históricos, los escritos, los profetas.
y la historia del pecado también y la santidad. Y terminamos, ¿cierto? Cuando ya desde Génesis 3 hasta Malaquías termina el Antiguo Testamento con esta maldición. Y como enigma, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, algo que teníamos y anotamos por ahí, que es Éxodo 34 del 6 y 7, donde dice Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Esa última descripción, autodescripción del Señor ahí en el Antiguo Testamento nos muestra ese aparente paradoja, cierto, aparente contradicción, que es una paradoja, lo que significa, y donde dice que por un lado Dios no da por inocente al culpable y por otro lado también manifiesta misericordia, es tardo para el ira y grande en misericordia. ¿Cómo pueden unirse esas dos cosas? Bueno, esa es la promesa que sigue vigente en la simiente santa, esta simiente que iba a venir, que se muestra en todo el Antiguo Testamento como un hilo conductor, viene finalmente en la persona del Señor Jesucristo. Pero el Antiguo Testamento termina con maldición, como dijimos, como vimos en Malaquías, pero esa maldición no va a durar para siempre, sino que hay permanentemente una expresión de misericordia, de compasión. Pero para que esa compasión y misericordia se expresen, es necesario que la justicia de Dios se manifieste. Y por eso todo el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento que apuntaba precisamente a la persona del Señor Jesucristo. Por lo tanto, terminamos con una nota triste, podríamos decir, el Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo con una nota de esperanza. Y la nota de esperanza es la promesa que se cumplirá posteriormente en el Nuevo Testamento. Que es Cristo. Nuestra esperanza, como dice un canto por ahí también, está en Jesús. Exactamente. Hoy día, pastor, ¿con qué vamos a comenzar ya? Ya vamos a iniciar propiamente con los libros, cada uno de los libros del Antiguo Testamento. No, ya les anticipamos a nuestros auditores que no va a ser exhaustivo nuestro estudio de cada uno de los libros, obviamente, porque es un resumen, una síntesis de todo el Antiguo Testamento. Y si pudiésemos estudiar exhaustivamente cada uno de los libros del Antiguo Testamento, entonces nos faltaría vida para hacerlo. Por lo tanto, vamos a hacer un resumen, una síntesis de cada uno de los libros, pero considerando como base, como central, como eje rector, precisamente lo que se conoce como teología bíblica, es decir, cómo apunta todo a la persona del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. En cada uno de los libros se expresa a la persona de Cristo, ya se anticipa de alguna manera, y todos los acontecimientos giran en torno a esa promesa. Y eso es lo que vamos a ver hoy, espero también, y que ya está en germen, es decir, en semilla, en el libro de Génesis. Y por eso vamos a hacer una revisión de Génesis 1 al 11, donde vemos la relación de Dios con la humanidad en general, y luego del 12 al 50, donde vemos la relación de Dios con un pueblo en particular o con una familia en particular en principio, la familia de Abraham, la familia de Isaac, la familia de Jacob, y luego viene con una nación. Así termina el libro de Génesis. De hecho, cuando llegan a entrar a Egipto por la condición, por la situación que posteriormente se desató, que fue esa gran hambruna en esa región, y el Señor los preservó en Egipto como una especie de incubadora para que allí se reprodujesen, tal como el Señor había prometido, y finalmente fuese constituido en un pueblo como tal. Por tanto, hoy nos vamos a abocar a lo primero, el Génesis 1 al 11, no haciendo mención de lo básico que normalmente se hace en un resumen, una síntesis que tiene que ver con el autor, los destinatarios, los años en que fue escrito, el Pentateuco, en general los primeros 5 libros de la Biblia, en Génesis en específico, sino que vamos a hacer abstracción de eso para meternos directamente a lo que viene siendo el texto y el tema en cuestión principal de Génesis 1 al 11 en esta ocasión. Amén. Comenzamos entonces desde el 1 al 11. Recuerde, están todos con sus cuadernos, lápices. Mi Biblia, pastor. Aquí, la tenía aquí. Ahí estaba.
Claro, ahí Sí, está. recuerden ahí nuestros hermanos también para ir corroborando, ir destacando, subrayando, tomando notas. Hay muchas Biblias que hoy en día vienen con espacio, ¿cierto?, para tomar alguna nota importante y alcanza. Así que es importante tenerlo a mano. Amén. Bueno, en términos generales, una visión así muy sucinta, muy sintética de los primeros 11 capítulos, podríamos decirlo y expresarlo así. Existe un Dios eterno y autosuficiente. ¿Cómo empieza el libro de Génesis? En el En el principio principio. creó Dios los cielos y la tierra. Así de sintetizado, ¿cierto? Es lo que dice Moisés al iniciar la Biblia, al iniciar el registro de Génesis. Existe un Dios eterno y autosuficiente, quien por puro decreto verbal ha creado el universo y todo lo que en él se encuentra. Él dijo y existió. Él mandó, ¿cierto? Y vino a la existencia de la nada, todo conforme a su poderosa palabra que él entregó para que pudiese constituirse el universo. ¿Cuál es el propósito de la creación entonces? ¿Cuál es el tema central de la Biblia en general y de Génesis en particular y los libros de la Biblia? Que Dios existe por sí mismo, es autosuficiente, existe eternamente y tiene como propósito reflejar su gloria al crear todas las cosas. Es decir, a través de la creación se va a revelar su carácter, va a revelar su naturaleza, va a revelar sus atributos, como normalmente le conocemos. La corona del orden creado, conforme a la Escritura, es el ser humano. Y la vamos a ver después a través de los textos propiamente tal, donde se va a reflejar eso. ¿Por qué? Porque es la única criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. La humanidad refleja entonces la gloria de Dios mientras obedientemente gobierna la tierra, que es el mandato que se le va a dar en Génesis capítulo 1, ya inmediatamente después de mencionar la creación del hombre y la mujer. Y disfruta, en consecuencia, en esa expresión del carácter y la gloria de Dios también por toda la tierra, disfruta de la comunión amorosa con Dios y entre sí, es decir, entre el hombre con el hombre. Sin embargo, nuestros primeros padres escogen querer ser iguales a Dios conforme a la mentira de Satanás, desobedeciéndole e incurriendo en la justa ira de Dios. Aunque fueron expulsados de esta prestigiosa comunión con Dios, no recibieron toda la ira que merecían, porque la ira que merecían era el exterminio absoluto de la raza humana desde sus inicios, desde el mismo principio por causa del pecado. De hecho, Dios, en medio de los juicios que manifiesta en el capítulo 3, lo que hace es manifestar una promesa, dejar una promesa que viene siendo el famoso plan para contrarrestar la maldición del pecado. Al colocar enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer, que lo vamos a ver un poco más detallado más adelante. A medida que pasan las generaciones, el pecado que habita en los corazones de los hombres empeora, es decir, va de mal en peor. Con todo, la descendencia de la mujer continúa. E incluso el juicio parcial del mundo no acaba con el mundo del pecado, así que la rebelión contra Dios sigue. Y nos estamos refiriendo allí, obviamente, al diluvio universal. En un momento vamos a ver cómo se despliega esa historia a lo largo de los primeros 11 capítulos de la Biblia. Pero mientras hacemos eso, quiero que nos preguntemos algunas cosas. Primero, ¿qué faltaría en nuestra comprensión del resto de la Biblia si no tuviéramos Génesis 1 al 11? Es decir, si pudiésemos quitar Génesis 1 al 11 y que comience del 12 en adelante, que el capítulo 12 de Génesis sea el primero, ¿qué faltaría en el resto de la Biblia? Y ahí tendríamos que decir que faltarían muchas cosas y por eso los primeros 11 capítulos de la Biblia son esenciales, son el fundamento de todo el resto, son los que nos contextualizan para poder entender el resto de la Biblia, son sumamente importantes. Por ejemplo, faltaría la pregunta lógica y natural que nos hacemos: ¿de dónde venimos? Exacto. ¿De dónde viene todo? No tendríamos idea. Tampoco tendríamos idea de qué es lo que es el matrimonio, cómo apareció el matrimonio, de dónde viene el matrimonio.
Eso está en los primeros capítulos de Génesis. Tampoco sabríamos por qué necesitamos un redentor, porque excluiríamos el capítulo 3 y no sabríamos la razón por la cual entonces estaríamos bajo el juicio de Dios. Tendríamos que saber la razón por la cual fuimos hechos y para qué fuimos hechos, que es lo esencial, que es para la gloria de Dios, como dice Isaías 43:7 posteriormente, pero no sabríamos por qué. ¿Por qué ese mandato primario se distorsionó en el contexto? Porque faltaría Génesis 3 para explicarnos la razón por la cual la gloria de Dios no es manifestada por nosotros actualmente en una forma explícita y perfecta como fue el plan original de Dios. Entonces hay muchas cosas que faltarían y que no podríamos tener el contexto adecuado ni podríamos dar respuesta a muchas preguntas que vendrían a nuestro corazón. De allí entonces la importancia de estos versículos, de estos capítulos, quiero decir. Ahora, comencemos entonces con Génesis 1 al 25. No sé si quería decir algo, perdón. No, pastor. Ya. Sigamos, porque ya con los apuntes, si no se nos va la idea después. Ya, perfecto. Voy a preparar las preguntas ahí mientras. Muy bien. Génesis 1 al 25. ¿Qué nos dice? Existe un Dios eterno y autosuficiente. Y esta es una frase, cada vez vamos a hacer una frase general para poder más o menos resumir lo que implican estos versículos. Existe un Dios eterno y autosuficiente, quien por puro decreto verbal ha creado el universo y todo lo que en él se encuentra con el propósito de reflejar su gloria. Eso es. Existe un Dios eterno y autosuficiente, quien por puro decreto verbal ha creado el universo y todo lo que en él se encuentra con el propósito, con la finalidad. Este es el propósito supremo, reflejar su gloria. Leamos ahora Génesis 1 al 5. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Ahora, notemos, ¿quién es el sujeto de la primera oración en la Biblia? Ahí yo les voy a preguntar a usted para que usted, en nombre de los auditores, pueda ir respondiendo. ¿Quién es el sujeto de la primera oración en la Biblia? Dios. Muy bien, Dios. Creó Dios. Exactamente, Dios es el sujeto de la primera oración. El relato de la creación trata principalmente entonces, ¿qué nos enseña eso? Acerca de Dios. Él es el tema principal, el tema central de la primera frase de la Biblia que permea todo el resto de la Escritura es Dios. El conocimiento de Dios, la revelación de Dios, el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, todo es acerca de Dios. El relato de la creación, entonces, nos dice mucho acerca de quién es Él, cómo es el Señor, y partiendo de allí, acerca de quiénes somos nosotros. Aquí está, vamos a decir, el segundo tema, el tema que se somete al primero. Dios es el tema central, su carácter, su naturaleza, su esencia, su obra, todo tiene que ver con los propósitos de Dios y el carácter de Dios. Ahora, en contraste, cuando conocemos a Dios a través de lo que Él va a revelar por medio de su creación, ¿qué es lo que ocurre? Nos conocemos también a nosotros mismos en contraste, como en un espejo. Por tanto, en esta clase recomendamos esta práctica para este estudio. Siempre preguntaremos primero, ¿qué nos enseña este pasaje acerca de Dios? Porque si Dios es el tema central, si todo tiene que ver con Dios, entonces la pregunta lógica, que cabe, ¿cierto?, en este caso es, ¿qué nos enseña el pasaje acerca de Dios? Claro. Solamente así comprenderemos correctamente lo que nos dice acerca de nosotros, mientras consideramos quiénes somos en referencia al Creador. Entonces, ¿qué aprendemos acerca de Dios? La primera frase de la Biblia, bueno, primero que Dios es eterno. En el principio Dios. Claro, exactamente. En el principio
Dios. Que Él es eterno, no tiene principio ni fin, que siempre ha existido y siempre existirá. Y noten una cosa interesante, el versículo 1 no comienza con una explicación acerca del origen de Dios. Se han escrito una cantidad innumerable de libros para tratar de mostrar que Dios existe. Demostrar que Dios existe. Pero Moisés no hace eso. Moisés simplemente dice, en el principio creó Dios. Es decir, en el principio estaba Dios, punto. Es una, digamos, una presuposición. Eso es lo que significa esto. Es decir, se parte de una base. La cosmovisión cristiana parte de esta base. Dios es, Dios existe, Dios siempre ha existido. Pero no hay ninguna explicación, no hay un argumento para demostrar que Dios existe, porque no es necesario. Entonces, este libro comienza con Dios, quien no tiene comienzo y obviamente no tiene fin. Son como esas declaraciones cuando en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y punto. Así es. Sin no da explicación. argumento de cómo se formó, de especulación a podría haberse juntado esto con algo. No, fue la luz, sea la luz, y fue. Exactamente, ese es el punto y ese es el propósito, en definitiva, es mostrar Dios existe. Se acabó la discusión, no hay nada más que hablar. Sí. Y aquí hay dos posibilidades. O creo que Dios existe, o creo que en contraste que Dios no existe. Pero no puedo decir, mira, el argumento tanto me muestra, la ciencia me muestra que Dios no existe, porque obviamente la ciencia trata con lo visible, con lo que se puede experimentar, digamos, y llegar a conclusiones a través en un laboratorio. Y obviamente Dios no puede estar en esa área porque es el ser sobrenatural que está sobre todo lo creado. Por lo tanto, es simplemente esto. Dios existe. Dios es eterno. Dios siempre ha existido. De allí partimos con nuestra cosmovisión. De este primer punto, vemos que Dios es autosuficiente. ¿Por qué? Porque no existía absolutamente nada antes de Él y en consecuencia no depende de nada ni de nadie para existir. Esa es algo sumamente importante que lo tengamos claro. Eso significa que si las personas creen en Dios o no creen en Dios, Dios sigue siendo exactamente Dios. Es decir, no depende de que la gente crea o no crea en Dios. No le hacemos un favor a Dios cuando creemos en Él. Al contrario, nos hacemos un favor a nosotros mismos. Dios es autosuficiente. Vemos en el versículo 1 que Él creó todo de la nada. La palabra de Dios es tan poderosa que incluso aquello que no existe debe obedecerla. Eso es muy interesante, porque obviamente no existía nada. Él dijo que fuera tal como mencionó usted en el hecho de la creación. Cada día dijo, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y se cumplió exactamente lo que Él dijo. Vemos que Dios es soberano también. ¿Por qué? Porque lo que Dios determina, Él lo habla, y lo que Él habla, sucede. Dios determina algo, Él lo verbaliza, y lo que verbaliza, sucede. Dios también se revela como bueno en estos primeros versículos de la Biblia. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque 7 veces en Génesis 1 y vio dice, Dios que era. Exactamente, Dios ve lo que ha hecho y lo llama bueno. Y eso es porque Dios es bueno. Obviamente la expresión de bondad y la expresión de la moral propiamente tal, las distinciones de la moral vienen del carácter mismo de Dios. Todo lo que no esté de acuerdo con el carácter de Dios es malo. Todo lo que esté de acuerdo con el carácter de Dios es bueno. Así de simple. Todo esto tiene que ver con presuposiciones directas y absolutas. Dios es bueno. Por tanto, aprendemos que Dios es eterno, aprendemos que Dios es autosuficiente, aprendemos que Dios es soberano y aprendemos que Dios es bueno. Al menos estas 4 cosas allí. Hay mucho más probablemente, pero esto al menos puede deducirse claramente de las Escrituras. Esto es algo que podemos aprender de Dios en este primer capítulo y luego llegamos a la humanidad, es decir, ya a la creación misma del hombre, el versículo 26 en adelante. Y aquí hacemos otra frase que resume todo lo que ocurre aquí en estos capítulos, capítulo 1, 26, y el capítulo 2, 17.
La corona del orden creado es el ser humano, la única criatura creada a imagen de Dios. La humanidad refleja entonces la gloria de Dios mientras obedientemente gobierna la tierra y disfruta una comunión amorosa con Dios y entre sí, es decir, entre el hombre con el hombre. La corona de su orden creado es el ser humano, la única criatura creada a imagen de Dios. La humanidad refleja la gloria de Dios mientras obedientemente gobierna la tierra y disfruta de una comunión amorosa con Dios y entre sí. ¿Qué vemos en estos versículos? El propósito de la creación del hombre en particular. El propósito de la creación en general es que la creación toda ha de reflejar la gloria de Dios. El firmamento, ¿cierto?, anuncia la obra de sus manos. Eso dice después David en el capítulo 19 de los Salmos. Ahora, en particular el hombre fue creado para reflejar la gloria de Dios como no lo puede hacer la creación. No sé si están entendiendo el argumento. Porque obviamente Él es el único que es hecho a imagen y semejanza de Dios y en consecuencia en su persona debe reflejar y tiene la capacidad para reflejar la gloria de Dios porque Dios se la concedió al hacerlo conforme a su imagen y semejanza. Entonces, en tanto que cumple el mandato de gobernar y sojuzgar la tierra, Él debe reflejar en todo ese proceso la gloria de Dios. En ese proceso disfruta de la relación y la comunión con Dios y también entre sí con sus semejantes. Leamos Génesis 1, 26 al 28. Ahora entonces. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí está el resumen de la creación del hombre y del propósito por el cual fue creado, en este caso, sojuzgar la tierra, multiplicarse, llenar la tierra, se subentiende con la imagen de Dios. En el versículo 26 se dice que los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios. Dios hizo todo lo demás según su naturaleza. Es decir, eso es lo que dice el resto de la creación. 1.12, por ejemplo, para poner un ejemplo, dice, produjo pues la tierra hierba verde y hierba que da semillas según su naturaleza. Versículo 21 repite lo mismo, versículo 24 lo mismo, versículo 25 lo mismo. Es decir, según su naturaleza creó todos los demás. Los seres humanos, no obstante, no fueron creados según el patrón de cualquier otra criatura, sino según el patrón de Dios, a su imagen, a su semejanza. Dios tiene, por ejemplo, porque hay mucha discusión también qué es lo que es la imagen y la semejanza de Dios en nosotros, pero hay cosas básicas y fáciles de entender. Dios tiene raciocinio, Dios es inteligente, Dios es capaz de razonar y evidentemente tiene una inteligencia en un valor superlativo, en un sentido absoluto. Tiene inteligencia, como dijimos, tiene memoria, tiene normas éticas, tiene la capacidad de amar y tener relaciones con otros, tiene la habilidad de hablar y comunicar ideas, y así sucesivamente podríamos extendernos en muchos sentidos, pero es justamente esta la imagen de Dios en el hombre. Por supuesto, en sentido restringido y limitado, porque nosotros no somos Dios y nunca lo seremos. Por lo tanto, lo que está diciendo allí, que la imagen y semejanza de Dios tiene que ver con estas características particulares en Dios que al mismo tiempo son transmitidas en la creación del hombre. Son como el ADN, cuando uno como padre, ¿cierto?, transmite también su ADN y la madre transmite su ADN para procurar un nuevo ser. Así, nosotros en este sentido, al ser imagen y semejanza de Dios, al ser creado de esa manera, nosotros tenemos ciertas características peculiares en Dios y que Dios nos transmitió para precisamente poder conocerlo a Él, para eso el raciocinio, la inteligencia, para poder amarlo a Él, para eso nuestros sentimientos y emociones, y poder obedecerlo a Él, para eso nuestra voluntad y nuestra capacidad de decisión. De tal forma que ahí hay una relación de intimidad
con Dios que ya se establece por medio de la propia creación. Esto es lo que significa que seamos creados a imagen de Dios. Por ello tenemos una relación entonces distintiva y particular en la que tenemos la capacidad de tener una relación personal con Dios. Pero ser creados a imagen de Dios también involucra un rol distintivo en el ser creado de esa manera. Debemos tomar estos atributos de Dios que Él nos ha inculcado y por tanto brillar sus características, hacer brillar sus características sobre toda la tierra. Al hacerlo, reflejamos la gloria de Dios a la creación. No sé si quería decir algo en esta parte. Sí, qué maravilloso. ¿Cómo podemos ver, cierto, a Dios eterno, autosuficiente, que es soberano, que es bueno, y ver cada uno de sus atributos? Y ver también cómo la corona de toda esa creación, como bien lo dijo ahí, de todo este orden creado, somos nosotros, es el ser humano. Hechos a imagen y semejanza para reflejar la gloria de Dios. Y muchas veces tomamos ese hecho de somos creados a imagen, somos como Dios, somos esto y lo otro, y no vemos la misericordia, no vemos la gracia, sino que nos quedamos como si fuese un tipo de estatus. Creación de Dios, soy importante, soy esto, soy hijo, soy... Más que ver el propósito para quien nos creó. Eso es muy importante recalcarlo. Sí, efectivamente, el propósito para el cual nos creó. Y aquí hay otros propósitos particulares en nuestro ambiente en el cual fuimos creados. Si vemos el versículo 26 al 28, el hombre es llamado a tener dominio sobre las diversas partes de la creación. Entonces, La mejor manera de pensar en esto es que el trabajo del hombre era hacer que el resto de la creación fuera el huerto Edén, dijo alguien, el lugar donde el hombre tenía comunión con Dios. Esta es una realidad tanto espiritual como organizacional. El hombre actúa como un rey, como un regente, como alguien que ordena o que gobierna la creación bajo la autoridad obviamente, de Dios. En este sentido, el propósito del llamado del hombre en estos versículos se expresa mejor en la profecía de Habacuc, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. Ese es el propósito. Eso es lo que va a ocurrir un día, porque la de Habacuc es una promesa, ¿cierto? Pero ya eso se anticipa al principio. Y esta es otra cosa también que es bueno recalcar, que Dios no cambia sus propósitos. Dios sigue adelante con sus propósitos a pesar de todos los obstáculos que se presentan en el camino, como va a ser, por ejemplo, el pecado del hombre, pero Dios sigue adelante con su plan tal cual. Dios no tiene plan B, C ni D. Dios tiene un solo plan y Él lo cumple perfectamente porque también tiene autoridad y tiene poder y tiene soberanía sobre los acontecimientos, de tal forma que los acontecimientos también obedecen a su mandato. Se cumple. Y ahora se cumplen perfectamente. Se cumple, tal como lo vimos ahí en el inicio, fue la luz, sea la luz y fue. Lo que Él se propone, lo que Él establece, será. Será así, tal cual, así como el plan de redención. Y ahora al entrar en el segundo capítulo vemos que este enfoque acerca de la humanidad se desarrolla con el segundo llamado del relato de la creación que se centra en Adán y Eva. Y ahora hay una especificación. Aquí han habido de repente algunas discusiones teológicas al respecto. No es una segunda relato de la creación en capítulo 2, sino que en la creación, el relato de la creación en específico, enfocándose en Adán y Eva, centrándose en ellos, porque obviamente ellos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. En este proceso, en este contexto donde ellos estaban viviendo, hay paz, armonía en este orden creado. El hombre tiene una relación correcta con Dios, disfruta de esa comunión con Dios y tiene una comunión también de la cual disfruta entre el hombre con el hombre, en este caso el hombre con la mujer, los dos seres creados al principio. Pero este rol idílico y tan hermoso que quisiéramos haber vivido en ese ambiente siempre, por todo el tiempo, para la humanidad debía estar bajo el gran reinado de Dios.
Por eso vemos ese mandamiento en los versículos 15 al 17, que si comían del árbol que está en el medio del huerto, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, ciertamente morirían. Ciertamente morirían. Y esta es la primera expresión, anticipación de juicio, de un oráculo de juicio, si es que el hombre traspasaba el límite que Dios le había establecido. Porque ahí también había un límite establecido con el propósito de que el hombre pudiese tomar la responsabilidad de poder obedecer a Dios, porque igualmente es una responsabilidad. Este árbol no era mágico, ni tenía algo en particular, extraordinario. No, simplemente es que Dios los hizo moralmente conscientes de que efectivamente eso era algo malo. Que el Señor lo haya dicho era suficiente, no había nada más que decir al respecto. Porque no dice seguramente morirás. No, no dice ciertamente. Sí, y eso en el original es amén, amén. Es similar a lo que el Señor Jesucristo después enseña. De cierto digo. Cierto amén, digo. Amén. Es absolutamente cierto. Así va a ser. No tengan la menor duda que así va a ser lo que les estoy diciendo. Ciertamente morirán si comen de ese árbol. Esto, en consecuencia, fue puesto allí, como dije, para que el hombre pudiese ser responsable delante de Dios, moralmente delante de Dios, al obedecer a su mandato clara y directamente. Porque fue un mandato personal, fue un mandato claro, fue un mandato definitivo y fue un mandato con promesa de juicio, si lo transgredían. Por lo tanto, no podían decir ellos, entendimos mal, la verdad es que nos equivocamos porque nosotros pensamos que no había posibilidad de eso. Porque fue un mandato directo de parte de Dios, fue un mandato claro y fue un mandato definitivo. De tal manera que ellos, así como la misma creación obedeció a Dios, o lo mismo, todo lo creado sigue obedeciendo a Dios en el control y en la forma en que Él administra su creación, así también el hombre debía reconocer la autoridad absoluta de Dios para dar ese mandato y ellos obedecerlo sin cuestionamiento. Dios les estaba diciendo algo importante a Adán y Eva. Solo yo tengo derecho de determinar qué es bueno y qué es malo, qué está bien y qué está mal en mi universo. Porque obviamente Él es el creador y Él había determinado que todo era bueno y que Él, obviamente, todo lo que había hecho tenía un propósito claro y definitivo. Y también, obviamente, el árbol de la ciencia del bien y el mal tenía un propósito en este sentido respecto de su criatura. Ahora bien, ¿por qué Génesis 1 y 2 es tan importante como base para el resto de la Biblia? Porque describe a lo que se está volviendo el resto de la Biblia en forma permanente. No fue sino hasta Apocalipsis 21 que se restauró esta comunión con el pueblo perfecto de Dios, nuevamente en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios y bajo la regla de Dios. Y si estudiamos Génesis 1 y 2, veríamos el perfecto plan de Dios para el género, el matrimonio, el trabajo, la creación física, el gobierno, nuestra relación con Dios y las demás estructuras de la sociedad que posteriormente, ¿cierto?, se empezaron a desarrollar. Nada fue creado por el hombre en este sentido. Lo más importante no fue creado por el hombre. El hombre hizo, Dios, quiero decir, hizo hombre y mujer. Punto, se acabó. Claro. El hombre no tiene nada que discutir al respecto ahí. Dios hizo el matrimonio entre el hombre y la mujer. Dios estableció el trabajo. Puso al hombre en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Dios estableció el trabajo. La creación física, como vimos en el capítulo 1, es evidente. Dios la creó. El gobierno humano, capítulo 9, después lo podemos ver también así al pasar, también lo estableció Dios. Y nuestra relación con Dios y con los demás está normada también en los primeros capítulos de Génesis. Comunión, paz, interacción correcta en hombre con el hombre, porque debía haber una interacción correcta entre el hombre y Dios en cuanto al sometimiento que el hombre debía delante de Dios y a la autoridad que Dios estaba manifestando, gobernando sobre el hombre también, para bien. Si todo lo que Dios había hecho era bueno, entonces el mandato que Dios le dio era también, del mismo modo, para bien. Hemos visto todo lo que revela acerca de Dios y nosotros en estos primeros capítulos. Pero miremos que si Génesis 1 y 2 fuera todo, nunca conoceríamos acerca del compromiso de Dios con la justicia, su paciencia, su santidad,
la gloria de su misericordia, la maravillosa obra de su gracia. Todo esto lo conocemos. ¿Por qué? Porque Dios permitió que el pecado entrara al mundo. No tengo idea la razón que hay específica, filosófica, por la cual Dios permitió que el pecado entrara al mundo, pero sí sé que a través de eso que ocurrió, la justicia de Dios es evidente, la paciencia de Dios es evidente, la santidad de Dios y la gloria de su misericordia podemos entenderla de una manera que no la podríamos entender si no fuese así. Entonces, la perfección del carácter se refleja más claramente a causa de su plan de redención que nos rescató del pecado. Dios recibe la gloria en la creación, pero mucho más en la redención. Y eso nos lleva al capítulo 3. Ahí me detengo un momento. Sí. Y por hoy día, pastor. ¿Mm? Y por hoy día. Y por este capítulo también. No Vamos a quedar nada. hasta el capítulo 2 y hasta el capítulo del día de hoy. No avanzamos nada, pastor, pero aquí quedé con la mano acalambrada ya. Sí, y vemos la importancia, como bien lo decía, si no fuesen y el Señor no hubiese permitido, no es algo que se le haya pasado a él, el Correcto. pecado. Como si haya dicho, si comen o no comen, o si yo sé o no sé, me manifiesto de esta otra forma, el plan B, si no lo hacen hago esto, si llegan a comer me desarrollo de esta forma. Todo estaba planeado desde antes. Totalmente. Todo. Y todo Totalmente. se cumple conforme a su voluntad. Y es muy interesante lo que usted acaba de decir, porque si vemos en la Biblia, después en el Nuevo Testamento, lo que usted mencionó precisamente es lo que el apóstol Pedro va a decir después en una de sus cartas. Esto es del punto de vista lógico, es difícil explicar porque evidentemente nosotros vivimos según el tiempo, según el ayer, el mañana, el presente, pero Dios no tiene tiempo. Y en consecuencia su plan también fue ideado antes de los tiempos, es decir, antes que el Señor diera los tiempos que en definitiva son para nuestro contexto de creación aquí en la tierra circunstancialmente. Me refiero a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 en adelante. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, noten este versículo extraordinario. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿cómo antes si todavía el hombre no pecaba? Y ya estaba separado. Exactamente. Entonces, ¿cómo? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es decir, llegó un tiempo que, como dije, nosotros sí vivimos bajo el tiempo y el espacio. No somos seres infinitos, no somos seres eternos y en consecuencia vivimos bajo el tiempo y el espacio. Y el Señor dice que ya estaba destinado el Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo, tal como usted dijo. No fue plan B de Dios, es el plan único de Dios. El único. Él no depende de nuestras decisiones, nosotros dependemos, en definitiva, de la soberanía absoluta de Dios. Él es el que inclina el corazón del rey, como le place, ¿cierto? Eso dice el proverbio. Por lo tanto, Dios tiene un solo plan, y este plan es el plan de redención que Él planificó antes de la fundación del mundo. Maravilloso plan, por medio de Cristo, este sustituto, ¿cierto? Perfecto, quien dio su vida por cada uno de nosotros. Amén. Va a ser maravilloso después llegar al Nuevo Testamento y ver todas estas promesas cumplidas también. También, precioso. Pero recién vamos en Génesis 2, que nos falta mucho, pastor. Nos falta demasiado. Gracias, pastor, por el programa del día de hoy, por acompañarnos, guiarnos también y enseñarnos. Y a cada uno de nuestros hermanos, gracias. Recuerde compartir, comparta ahí el playlist, ¿cierto? Que estamos aprendiendo aquí juntos y lo hacemos en armonía, lo hacemos en comunión, lo hacemos de una forma
no sé si decir más pausada, pastor, porque vamos rápido también, pero se entiende, tratar de ir poco a poco lo que quiere decir y dar la importancia para que podamos entender cómo fue escrita este maravilloso texto, el libro de los libros. Amén. Y pueda entender cuál es el propósito inicial, estas promesas, cómo se cumplen después, y vamos a ver los designios de Dios y cómo Él va llevando a cabo su maravillosa obra. Así que, gracias, pastor. Nos vemos en un próximo capítulo, si Dios así lo quiere, junto a todos nuestros hermanos. Que el Señor les bendiga. En Armonía hemos presentado Aprendiendo Juntos en Armonía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Aprendiendo Juntos en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.